Tras. Hola, hola, muy buenas a todos. Estoy dando acceso a este webinar, charla, coloquio, debate, como lo queráis llamar. Buenas tardes. Hola, muy buenas. Acceso. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a Hola, ¿qué tal? todos. Hola, hola. Hola, buenas Pablo. tardes. Buenas tardes, Pablo. Hola, muy buenas. Buenas tardes. Vamos a ver, que me quedan por aquí. Entrar. Todos los que estabais esperando para entrar, ¿estáis dentro? Así que si os parece, vamos a ir presentando a los importantes, a los que van a hablar hoy. Simplemente estoy moderando la mesa, debate, el coloquio. Yo creo que es un tema muy interesante el que queríamos tratar hoy sobre la turismofobia, lo que está pasando, bueno, cómo está yendo la temporada este año en España. Hay mucho debate sobre si hemos tocado techo, si se puede crecer más, si tiene sentido crecer más, sobre todo en cuanto a volumen. Y creo que era una buena oportunidad para charlar con Cheva, con Francisco y con Tony sobre este tema. Así que si os parece, os presento. Me aparece primero en pantalla Chema, CEO de Pets Revenue. Muy buenas tardes, Chema, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Aquí andamos. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Tony Omar, me apareces a su lado en la pantalla, director comercial y marketing de Zafiro Hoteles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la Placer. invitación. Al contrario, gracias por sacar un ratito para compartir conocimientos. Y Francisco Quintero, director comercial y de marketing de Landmark Hoteles en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Un placer. Fantástico. Perfecto, pues muchísimas gracias a los tres. Yo iré dando paso a las personas que van accediendo, sin intentar interrumpir el ritmo de la conversación. Y si os parece, lo que voy a hacer es lanzar la primera pregunta. No quiero que sea el típico webinar en el que sea preguntando, guionizado a uno y luego que el otro responda, otro responda, porque eso creo que puede ser un poco denso. Así que yo tengo una serie de preguntas, os las voy a ir lanzando y quien quiera que se sienta libre de contestarlas. Si queréis los tres, si queréis uno y después hago la siguiente pregunta siguiente. Y por supuesto, los que estáis escuchando, sentidos libres de levantar la manita digital o abrir el micro y decir, oye, tengo una pregunta para hacer, que sea una conversación, que no sea un rollo aburrido de tres personas charlando. Así que dicho esto, la primera yo creo que es la que ha dado título a la charla sobre la turismofobia, que es un término que odio, pero bueno, se ha puesto muy de moda, sobre todo en los medios de comunicación, y ahí es donde va la pregunta. ¿Es una consecuencia real del, entre comillas, exceso de turismo o está amplificado por los medios y algún grupo de interés que le interese darle más nombre al turismo? Bueno, yo creo que si alguien se tira, en principio, creo que es más que en algunos momentos se traslada cierta información de una manera muy sesgada. Se está hablando de récord de turistas. Consecuentemente, como al final todo el mundo es maestrillo, de todas las cosas que aparecen, pues todo el mundo tiene su opinión. En algunos casos se transmite una información que es completamente falsa, a mi modo de ver. Por ejemplo, estamos hablando de que cada vez, por ejemplo, en el caso de Baleares o Mallorca, cada año hay más turistas que llegan a las islas, pero nadie ha sacado a colación que el crecimiento de lo que es la oferta hotelera, es decir, nuevos hoteles, apartahoteles, en los últimos 15 años no se han construido algunos, pero también han desaparecido otros. No ha habido crecimiento de plazas por esa parte. Luego hay un cambio drástico de modelo de turismo en cuanto a los canales a través de los cuales los clientes reservan, y hay un punto que nadie tiene en cuenta y ni siquiera nadie explica, que es que la estancia media se ha reducido. Hemos pasado de estancias medias mucho más elevadas a estancias medias más cortas. ¿Eso qué implica? Que automáticamente necesitamos más número de clientes. Es tan sencillo como esto. Solamente para mantener los mismos porcentajes de ocupación. Y hay que decir que en su gran mayoría los establecimientos han bajado sus niveles de ocupación con respecto a los periodos anteriores a la pandemia, ¿vale? Y se han incrementado las tarifas. Otra cosa que nadie quiere reconocer, y aquí es donde realmente hay un poco más de problema, es que al final las zonas turísticas, como por ejemplo las Islas Baleares, pues han incrementado su población exponencialmente. Hay gente que tiene sus segundas residencias
el problema no está tanto enfocalizado en que tengamos más turistas que nunca, porque en el momento en que llega un turista más que el año anterior, ya estamos haciendo récord, porque si teníamos 10 millones de turistas y viene 10 millones más uno, ese ya es el año récord. Entonces, cada año es récord. Esto es como cualquier empresa quiere facturar más cada año. Si quieres facturar cada año más y cumple los objetivos del presupuesto que te han marcado, cada año para ti va a ser un récord. Y creo que se le da mucha importancia a ciertas palabras que lo único que hacen es crear, entre comillas, enemistades y falsas informaciones. ¿Tú cómo lo ves, Fran? Porque yo ahí sí que veo, ahí yo no estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que sí que estamos ya hilvanando números demasiado altos de turistas en según qué destinos. Y desde luego tienen sus consecuencias. No es algo que sea novedoso. O sea, ya hay ratios. Nosotros que somos muy muy de ratios y muy de datos, ya sacaron el ratio que se denomina Bayes-Ridex, que no es cosa mía, de George Doxey, que era profesor de la Universidad de Toronto y que sacó hace mucho tiempo ya ese ratio, que si lo buscáis en internet seguramente que lo veréis, y que habla justamente de las 5 etapas de lo que supone cómo se llega a la turismofobia o cómo se llega al overbooking de un destino turístico, ¿no? Y de los pasos. Yo creo que sí que estamos en alguno de ellos. Había cinco ítems y había un momento que es el momento que él denominaba antes del declive, que es el momento del antagonismo en el que nacía justamente la turismofobia y el problema en el que los propios residentes o locales empiezan a ver el turismo como un problema en lugar de verlo como una solución. Y creo que hay en destinos en los que esa saturación es más que obvia si vamos tirando a según qué datos. A partir de ahí, el soluciones y el cómo se puede resolver, yo creo que hay soluciones y que se pueden hacer cosas inteligentes más a medio y a largo plazo que a corto para poder cambiar ese problema. Pero que el problema está y que nos lo vamos a ir comiendo y sobre todo, tanto Tony como tú, Frank, que estáis en islas, sabréis que esto está siendo portada efectivamente y que muchas veces, efectivamente, como apunta Tony, son portadas que yo creo que son portadas dirigidas o portadas interesadas por muchos intereses que hay, desde competidores a partidos políticos y a gente que lo que quiere es calentar la calle. Pero la realidad es que sí que cuando te vas a según qué islas o cuando ves según qué datos y el impacto de lo que se suponen los turistas versus el local, hombre, bien, yo viendo los datos, ayer estaba sacando un poco los datos y daros cuenta que, por ejemplo, en Comunidad Valenciana, por cada turista o por cada residente que estamos en Comunidad Valenciana, hay 2 turistas, 2,01, 3,9 en Andalucía, 7,21 en Canarias, 7,87 en el área metropolitana de Barcelona, 1,51 en Madrid, 1,51 en Madrid, que parece que hay muchos, y fíjate el diferencial que tienes con el área metropolitana de lo que supone Barcelona, y estamos hablando de 14,53 en Baleares. 14,53. Entonces, cuando coges esos baremos, te das cuenta de que efectivamente hay sitios en los que, joder, es mucho Sí, más pero real ese impacto. Pero Chema, hay un problema muy sencillo. Hay una cosa que, por eso digo que nos informan de una manera que no es correcta y como la gente al final tampoco está dentro del negocio, no puede, hay momentos en los que no entiende lo que puedan estar diciendo, ¿no? Pero yo te diré un caso. Aquí tenemos una cantidad de residentes y creo que en el caso de Canarias y en el caso de la Comunidad Valenciana, de segundas residencias de gente que no está dentro de esa población. En Valencia debe ser más Sí, complicado saber el número digamos, de turistas, porque el madrileño que tiene una vivienda, una segunda residencia en la Comunidad Valenciana, indirectamente, en Baleares sí, cuenta como turista y en Canarias también, sin embargo, la Comunidad Valenciana no cuenta. Nosotros contamos, que ese es lo más curioso, es los Baleares y los Canarios cuando salimos de nuestra comunidad, contamos para la salida y para la entrada como turistas cuando en realidad nosotros no somos turistas. Somos turistas hacia afuera, ¿vale? Pero no deberíamos estar contando hacia adentro. Es decir, si hay más conectividades desde Baleares a otros sitios y entran y salen Baleares porque cada vez va incrementándose también la población,
parece que el número de turistas se incrementa. Pero yo lo decía por toda esta gente que tiene una segunda residencia y vive en Alemania, en el Reino Unido, en un país escandinavo y que ha decidido en un momento dado pues venir cada cierto tiempo. Cada vez que entra cuenta como turista, pero realmente va a su casa. Sí. Pero es evidente Esa es que una de las cosas. pero es evidente que un Entonces, problema hay. Es decir, cuando sale la turismofobia es porque hay algo de base que está afectando y afecta a la base del día a día de cada persona. Es decir, ¿qué es? Pues la eh, vivienda, el transporte, el traslado, las estructuras, ¿no? Y sobre todo los costes, ¿no? Los costes del día a día, ¿no? Es evidente que hay un problema ahí, es evidente. ¿Qué es el problema también? Que aquí están pensando que la turismofobia solamente afecta al sector hotelero. Como dice Tony, el sector hotelero ha crecido mínimamente. Donde ha crecido es en otros puntos, y esa es la realidad. ¿Dónde ha podido crecer el sector hotelero? Es decir, si tuviéramos que decir, venga, ¿dónde crece el sector hotelero? Evidentemente, las room nights por estancia han caído. Esos han caído. Eso quiere decir mayor ocupación en los aeropuertos y en las carreteras para los traslados, donde antes necesitábamos uno para cubrir 7 u 8 días, una persona de medio, ahora son 4 días y medio. Me lo invento, ¿no? Depende de cada categoría de establecimiento, ¿no? Lo que eso quiere decir que hay más personas en carretera, más personas en servicio, porque son personas únicas y esto al fin y al cabo es lo que se trata, ¿no? Y ahí donde está, yo creo que una base donde se puede trabajar es en cubrir esas necesidades que en la realidad, a día de hoy hemos visto el crecimiento, se ha visto el crecimiento que ha habido en el sector turismo, pero que no ha sido acompañado con las infraestructuras y con los servicios necesarios para equilibrarlo, ¿no? Y ahí es donde puede estar. claro, por eso, pero por eso, Juan, por eso te decía que ese IRIDEX, que era ese ratio que ya ha habido mucha gente que lo ha sacado y que conviene de vez en cuando poner encima de la mesa y que te habla de esas etapas, ya te habla de que al principio cuando un destino empieza a crecer, es un destino que empieza a recoger gente que le gusta, que está admitiendo a todo el turista y luego va con ese proceso de maduración. Claro, cuando los problemas son reales y cuando los problemas te los comes tú en tráfico, en que no puedes ir a una visita, en que los restaurantes tienes dos baremos, que uno es el baremo del turista internacional y otro es del turista nacional, sí tienes mesa para poder ir. Cuando la vivienda turística, la vivienda se pone por las nubes, cuando además toda la parte de lo que supone el coste de la vida también te está subiendo. Claro, cuando te comes todo eso siempre, y es verdad que tenemos toda la tendencia a buscar culpables, y que en un destino turístico pues es más fácil culpabilizar al turista que culpabilizar a quienes nos están mandando, que son realmente los gestores. Hablamos nosotros de negocio, de rentabilidad. Bueno, ellos son gestores de la rentabilidad de lo público y durante todo este tiempo, y hablamos de hace mucho tiempo, porque la vivienda turística y el boom del turismo colaborativo no es algo de hoy, es algo que nos venimos comiendo, Tony, desde hace la polca de años, o sea que es un problema que ya lo venimos viviendo desde hace años, y sin embargo, pues nos encontramos muchas veces con que no han estado reguladas, con que nos ha dado lo mismo, hemos mirado para otro lado y coño, cuando hemos empezado a tener problemas de verdad y la gente sale a la calle es cuando todos son moratorias, todos son cierres, todo es improvisación porque realmente no ha habido una hoja de ruta para poder tomar soluciones. Y eso es un problema a nivel nacional y a nivel de cada una de las comunidades. Hay algunas que lo han resuelto con un poquito más de coro, pero la realidad es que no se ha resuelto y que esos problemas terminamos comiéndonos los de siempre, los que pagamos el pato de todas estas películas, que somos pues los empresarios pequeños, los trabajadores y todos los que tenemos una nómina al final. Que no hay más. Indirectamente, el hándicap en el tema de la turismofobia, hay un sector de la población que puede estar en contra de ella. Bueno, porque consideran a lo mejor, en el caso de las islas, pues que el territorio de las islas debería ser única y exclusivamente para ellos. Pero yo no sé si os acordáis, pero durante la pandemia, SOS Turismo y mil y una plataformas que salieron para intentar, tanto en la formación como para dar soporte a toda esta gente que se había quedado de la noche a la mañana sin trabajo, porque eso es la cruda realidad, ¿vale? Todo el mundo lo quería con locura el turismo en ese momento. Fue empezar otra vez después de la pandemia y se ha multiplicado, vamos a decir, exponencialmente la cantidad de gente que critica esa cantidad. Yo creo que en un momento dado también hay una parte política que ha gestionado como el culo, eh, en concreto todo lo que es la oferta complementaria hotelera. Es decir, hay una queja en islas y en otros sitios donde no hay vivienda, que en el centro los están echando de mala manera, que entran fondos de inversión e invierten
en la compra de inmuebles, que está complicado conseguir un piso, que en Ibiza te vas y te alquilas una furgoneta o una terraza o cualquier barbaridad de esta, ¿vale? Yo creo que al final el problema es que parece que toda la culpa es de la parte de la hostelería. El hotelero es el empresario, digamos, y cualquiera que ha querido poner su casa y ha conseguido tener una licencia de explotación, pues de repente se ha transformado en hotelero. Se ha intentado democratizar una cosa que no tiene mucho sentido, porque Eso los es. hoteleros tienen que cumplir una serie de normativas muy estrictas. Sin embargo, el que tiene un piso de alquiler tiene que cumplir muy poca normativa. En Baleares se intentó paralizar por parte de los gobiernos que siempre han dicho que estaban en contra del turismo, no de una manera regulatoria, y al final no han regulado absolutamente nada porque tenemos de todo. No hay inspectores suficientes en casi ninguna de las comunidades autónomas para que pueda realmente de manera eficiente ver todas esas ofertas que son alegales, ¿vale? Y luego el problema es que como no se ha arreglado como toca, pues damos la sensación de que el turista está saturando todas las instalaciones. Yo te puedo decir, por ejemplo, yo vivo en Alcudia, en el norte de Mallorca, y los fines de semana, la cantidad de gente que sube a Palma casi casi es como una fila de hormigas de 54 kilómetros, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía y desde las 7 de la tarde hasta la noche. Y son gente que vive en Palma, no es que sean turistas que se hayan ido del hotel a pasar el día en la zona norte. En realidad son mallorquines que consideran que todo está saturado, pero son ellos mismos los que también están al mismo tiempo saturando. ¿Por qué? Pues porque nuestras infraestructuras son las mismas hace 25 años. Entonces, si Claro, ese es el realmente tú tema. tienes que cruzar la isla, tienes un único canal de circunvalación, no tienes más canales. No. No existe un transporte público como toca, no existe una reglamentación en cuanto a todo el tema de vivienda vacacional. Pues yo creo que parte de ese error viene por parte de los políticos. ¿Que lo van a solucionar o no lo van a solucionar? Bueno, cada comunidad autónoma va a intentar hacer lo que pueda y de la mejor manera posible. Pero al final yo siempre digo lo mismo. El señor que es propietario de un hotel, pues vota él y su mujer. Y a lo mejor da de trabajar a 50 personas. Pero el que tiene un piso alegal o un piso legal, su mujer y él votan y tienen la misma fuerza exactamente que un empresario. El empresario genera riqueza. Yo no digo que los de los pisos no generen riqueza, pero en muchos casos no aportan un valor diferencial a la sociedad, desde mi punto de vista. La cuestión es, Tony, Fran, comentabas, Tony, y también, Fran, el tema de las infraestructuras. Cogiendo los ejemplos de las dos islas que habéis comentado, Tenerife y Mallorca, Bueno, ¿podrías duplicar la autovía que cruza Mallorca o la que cruza Canarias? Perdona, Tenerife, y tener 3, 4, 5 carriles por... Pero entonces, ¿qué pasaría en las playas? Es decir, que aunque aumente las infraestructuras o más pistas en los aeropuertos, entonces llegaría más gente. Entonces, la siguiente pregunta que os lanzo es, ¿se ha llegado a un límite de turismo sostenible en cuanto a volumen? Independientemente de que el conteo sea correcto o no, como decía Tony, pero asumiendo que los números fuesen reales, estamos a un límite de capacidad en los destinos, y aparte de tamaño de carreteras, cercanías, aves y autopistas. Y si es así, ¿qué se puede hacer si no podemos ir tanto a volumen? yo bueno, creo que bueno, Fran, dale, vale, dale. Franco, vale. Si hemos llegado al límite, a ver, si el límite es el del turismo sostenible, es que no estamos dando los servicios que tenemos que dar para residentes, bueno, pues vale, sí. Pero yo aquí digo, ¿no? La filosofía, al fin y al cabo, lo que tenemos que trabajar sobre todo es una diversidad también a nivel estructural de comercialización hotelera o turística, ¿no? También, ¿no? Es decir, no centralizarnos única y exclusivamente, en el caso, por ejemplo, de Tenerife, no centrarnos exclusivamente únicamente en sol y playa, por ejemplo. Intentar diversificar esa estrategia de marketing y comercialización en diferentes destinos y que conozcan lo local. Es decir, ya el turista yo creo que está evolucionando, y lleva ya varios tiempos, evolucionando hacia un turista un poco más experiencial. Y yo creo que eso lo tenemos que aprovechar para quitar esa masificación en puntos de destino claves. Es decir, donde ya hay puntos que están masificados, cuando hablamos masificados es porque no dan soporte a ciertos servicios, intentar ir en esa línea de ahí para que ese beneficio económico no solo se quede en el hotel, en el sector hotelero o en el alojamiento, sino que también se quede en lo local, ¿no? Y trabajar esa línea de ahí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado realmente? Lo que yo creo que para evitar un turismo sostenible, evidentemente la tecnología ha tenido mucho que ver y seguimos sin aprovecharla. ¿Qué ha pasado con la tecnología? Pasamos de una turoperación en la cual la estancia media era larguísima, se va reduciendo con los online, pasamos ahora a la venta directa, que ya pueden reservar prácticamente a muy corto plazo, con vuelos a muy poco precio,
y tenemos plataformas que entran que son los alquileres vacacionales, ¿vale? Tipo Airbnb, tipo Booking, que ya se mete donde se tiene que meter, es decir, es una absoluta locura. Y algo tan sencillo como están empezando a hacer en algunos países, como comunicar, por ejemplo, en Airbnb, el número de licencia con el gobierno, con las autoridades, para verificar que esa licencia es correcta y se puede alquilar ese local, no se hace. Es decir, hay un problema que tecnológicamente se puede solucionar sin ningún tipo de incidencia y no se está haciendo. Esa es la realidad. Es decir, vamos muy, muy atrasados en cuanto a las soluciones. Un poco al hilo de lo que decía Tony y demás, quiero decir, la turismofobia que nace, que está y que puede tener su razón de ser en algunos problemas que te impactan en tu vida diaria, vale, están ahí, pero ojito, ojito porque hay la demagogia en el sector y la demagogia en la política se hace común y la oigo cada vez más, ¿vale? O sea, las soluciones no pueden ser soluciones de hoy a mañana, no existen soluciones de hoy a mañana, pero no existen porque tienes que tener una hoja de ruta y cambiar el modelo de país o el modelo turístico supone años y años de una hoja de ruta bien perfilada, bien creada y que tiene unos ítems que se van cumpliendo. Algo de lo que carece la mayoría del sector turístico en este país. No hablo solamente del destino, sino en muchos casos de los propios gestores hoteleros, que son los problemas que nos encontramos cuando estamos en esa parte de la realidad. Pero más allá de eso, los datos son los que son. Hoy se cerraba con 2,8 millones de trabajadores en agosto de este año, 2,8 millones de trabajadores dentro del sector turístico. Cuando hablamos de 2,8 millones, hablamos de que es una de las industrias, por no decir la industria del país. Entonces, ojito con la demagogia que pueda cargarse ese tipo de industria. Y hablamos de 108.000 millones, que son la pasta que ha ingresado durante el 2023 este país, que tiene una deuda pública que estaremos pagando en los próximos, no sé, 40 años, pero que son 108.000 millones lo que ha entrado en este país. Entonces, cuidado cuando utilizamos la demagogia para cargarnos algo que está funcionando. Y cuidado cuando hablamos de que en Canarias, yo tengo amigos que son canarios y me dicen, es que tendríamos que volver al origen. Cuidado, cuidado con la vuelta al origen, que lo que hay que hacer es tener esa hoja de ruta, saber lo que se ha hecho mal, y ahí comparto lo que estaba diciendo. O sea, claro, igual el impacto a estas alturas, el impacto medioambiental que puede suponer que hagas dos autopistas que te bajen desde el norte de Tenerife al sur de Tenerife, pues pueden ser un problema. Igual tenemos que meterlas dentro de un plan más ambicioso en el que veamos a ver qué soluciones pueden estar marcándose con la sostenibilidad que estamos todos poniendo encima de la mesa, pero que resuelvan un problema real para los residentes y para los turistas, ¿vale? O sea, que todos tenemos que intentar buscar esa parte de equilibrio. Soluciones, yo creo que las hay, que se pueden trabajar. Ahora, hay que tener voluntad de cambio y creo que en muchos casos lo que hacemos es matar a fogonazos las cosas, porque si no se entiende últimamente con el tema. Yo no me gusta la parte de no quiero culpabilizar a la vivienda turística. La vivienda turística tiene sí o sí un espacio dentro de lo que es la distribución turística actual. Hay gente que quiere ir a apartamentos, estén en Airbnb o no estén en Airbnb, pero si quieren ese tipo de producto y tiene su hueco. Ahora bien, lo que tenemos que intentar es lo de siempre. Antes Tony estaba hablando. Claro, un hotelero tiene que pagar nóminas, pasar las revisiones pertinentes, los controles pertinentes. O sea, este tipo de cosas que siempre salen en este tipo de reuniones son una realidad, no es una broma. O sea, yo cuando llego a un director y le digo, el día que te viene a inspección, dice, ese día se acabó la agenda. ¿Por qué? Pues porque tengo que estar con él todo el día. Y ese día es un día cada X tiempo y es muy cada X tiempo. Aparte de Entonces, las inspecciones que tengamos en un momento dado que no están ni previstas. aparte de las que se te pasan por allí y no están previstas. Claro, cuando tú quieres solventarlo todo con el hecho de, fíjate que lo que estaba apuntando Fran es, oye, por lo menos que tengamos las pelotas de poder tener un registro en el que quiera jugar a ser hotelero o a ser el gestor de un alojamiento se te dé alta y que empiece a cumplir una reglamentación y una regulación que es la que tenemos que cumplir todos los españoles, porque yo cada trimestre tengo que liquidar IVA y cada vez que quiero o no quiero o gestiono mis ingresos como para dar beneficios, tengo que pagar el impuesto de sociedades. Como todo hijo de vecino, y es lo que yo espero
que haga cualquier gestor. Hoy, si os dais cuenta, en la parte de Airbnb, en la plataforma, hay una cosa súper curiosa, yo no tenía mucho conocimiento de ello, pero es la figura del coanfitrión. El coanfitrión es la evolución del anfitrión. Tú ya podías ser anfitrión, pero ahora puedes ser coanfitrión, porque como te has dado cuenta de que eso es lo que te gusta y que realmente te interesa gestionar no solo tu vivienda turística, sino las 17 o 23 viviendas turísticas que tienes al lado, pues coño, montas un negocio. Y me parece muy lícito. Igual es que has descubierto que sirves para esto. Pero Fantástico. en realidad el negocio de Airbnb no era este. El No, negocio de claro que no Airbnb, era hasta que este. se metieron los fondos de inversión, era Claro que no era el este. sacar provecho de una habitación que tenías en tu casa para alguien que necesitaba tener una estancia. Y al final lo que se ha transformado es, y ahí es donde está el problema realmente, en que las viviendas unifamiliares en un bloque de pisos se están transformando en viviendas vacacionales cuando no tiene ni sentido. Correcto. Y además hay otro punto que es complicadísimo de controlar. Mira, yo antes decía que tanto en Canarias como en Baleares, y supongo que en la comunidad autónoma de Valencia y en otras comunidades, hay mucho segunda residencia, ¿vale? Esa segunda residencia que nosotros no podemos controlar porque estamos hablando de Airbnb, de Booking, de la plataforma que tiene Expedia y de Ciento y su madre, porque en realidad si tú miras en un municipio turístico, ahora mismo en Baleares, mínimo estamos hablando de 7 a 12 empresas que gestionan apartamentos a nivel de la zona. Ya no te digo, aquí hay un tour operador suizo que tiene una oficina, que es un tour es un tour operador suizo a nivel mundial que ya existía antes de Airbnb. Lo que pasa que en lugar de ser viviendas unifamiliares, perdón, en lugar de ser viviendas en bloques de pisos, eran chalets, alquilaban sus chalets. Pero nosotros tenemos un segundo problema. Todo el que tiene una segunda residencia, que vive en Düsseldorf y que es un directivo de banca, que tiene sus 10, 15 amigos que le van alquilando, amigos o no amigos, que le van alquilando la casa, y este no necesita, este no lo puedes ni controlar. ¿Por qué? Porque no se publicita en ningún sitio. Yo me acuerdo un director comercial amiguete que me decía, tengo una finca en Foravila, Foravila es en medio del campo, ¿vale? Y una finca es un chaletito allí con más de 15.000 metros cuadrados, porque si no, no se puede edificar en Baleares. Y tengo 3 vecinos, un suizo y 2 alemanes. Yo creo que deben ser los vecinos con más amigos del mundo. Porque cada semana me dicen lo mismo. Ah, la semana que viene vienen unos amigos. Ah, sí, es que vienen unos primos. Es que viene no sé qué. Claro, la vivienda está llena todo el verano de amigos, que en algunos casos serán amigos de verdad y en algunos casos serán familiares, pero en muchos otros casos son gente que les está pagando una estancia que no da beneficio a ninguna parte. Esa es la cruda realidad, A su ¿vale? bolsillo. Sí, pero Exacto, es que al final yo creo que se han dado demasiadas libertades en según qué cosa, no se ha querido controlar, siempre estamos pegando la patada y el balón que circule y ya le tocará al que venga detrás. Pero esa bola cada vez se hace más grande y los que realmente quedamos como los malos de la película, que siempre lo hemos sido, al menos en el caso de Baleares, es el hotelero de a pie. Yo no soy hotelero, yo trabajo para un hotelero, pero tengo mi trabajo, al igual que los 2.700 trabajadores que trabajan en mi empresa, Claro. que mi empresa cotiza por ellos cada temporada. ¿Vale? bueno, Pues al pero final, esto es lo que genera también riqueza, porque de esos impuestos y los impuestos que pagamos nosotros, pues tenemos una seguridad social, tenemos un transporte público mejor o peor, y tenemos una serie de servicios como la sanidad, la educación y demás. O sea que tampoco hay que ser drásticos, a ver si ahora vamos a quitar el turismo para todos y de Claro. repente no tenemos un duro para seguir viviendo. O bueno, sea, basta volver al 14 de marzo del 2020. sí, pero la verdad a ver, si el alquiler vacacional ha crecido es porque ha sido una demanda no cubierta por el sector hotelero, esa es la realidad. Y esa es la absoluta realidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha crecido sin ningún tipo de control. Montamos empresas en edificios residenciales prácticamente. Es decir, es una absoluta locura, pero que la demanda no ha sido vista por nosotros, cuando digo nosotros, en este caso porque pertenecemos al sector hotelero, algunos, no la hemos cubierto. Una necesidad realmente no cubierta. Y eso ahí yo creo que evidentemente tenían que haber habido un control previo y tampoco, evidentemente, tendríamos que haber cubierto las necesidades del cliente, ¿no? No como nosotros en individual, pero sí como servicio del sector hotelero, ¿no? Pero Fran, yo creo que ahí, fíjate que yo me acuerdo de la época de cuando empezó a aterrizar la oferta de turismo rural.
te hablo del año 2000, ¿vale? Y los mismos problemas. De hecho, yo cuando empezó, y esto es ya de hace 2011, 12, por ahí aproximadamente, cuando yo empecé a ver similitudes entre lo que había pasado con las legislaciones en materia de turismo rural y lo que estaba pasando con el turismo colaborativo que llegaba, en el que el peer-to-peer era lo que iba a cambiar el mundo, en el que cómo íbamos a ser los hoteleros, que somos los malos de las películas, cómo se nos iba a ocurrir ponerle todas las trabas del mundo a una iniciativa en la que era turismo colaborativo, en el que tú podías ir a la casa del de al lado, o sea, todo esto que se te vende tan bien, pero que detrás de esa retórica tiene una realidad, que son los números, las tasas impositivas y gestionar bien las cosas. Y yo me acuerdo que cuando llegó la parte del turismo rural, hasta que la gente se empezó a enterar de lo que era aquello y encima empezó a llover dinero a nivel de fondos estructurales desde Europa, FEDER, etcétera, etcétera. Bueno, aquello no había por dónde agarrarlo, había 17, cada comunidad empezó a intentar tirar la piedra por un lado, a gestionar por el otro, en lugar de haber tenido una hoja de ruta de cómo ibas a asimilar algo que el cliente quería, que había una demanda clara y evidente y que había una oferta que tenías que estructurar y facilitarle el camino para que realmente estuviera no solamente para los 4 o 5 años de lo que te cogías el FEDER de turno, sino para cambiar un modelo de negocio en el que la reconversión de la gente de un núcleo rural podía convertirse en su propio empresario y poder crecer y estar fijando población. Que para eso... Y que fuera un complemento a la explotación agraria Correcto, para que estilos. para eso estaba. Bueno, pues se consiguió que el listo de turno se había hecho su casa rural, que a los 5 años la daba de baja y tenía un activo cojonudo que habíamos pagado pues todos los europeos y todos los españoles. Bueno, pues este tipo de cosas y de este tipo de pillerías parece que no nos gusta aprender nada. Entonces, mantenemos eso mismo cuando nos llega bajo la tutela o bajo el tema del peer-to-peer, nos aparece lo que nos ha aparecido con el tema de Airbnb y demás. Y vendrá otra película parecida. Entonces, yo lo único que y estoy contigo, Frank, que cuando hay demanda, hay demanda. Yo no sé si ahora pasará con las camper, pasará con, no lo sé, porque cada cierto tiempo salen y tenemos que estar viéndolo y hay que asumirlo. El sector crece y el sector se diferencia y el sector tiene muchas propuestas y hay que entenderlas, regularlas para que todos estemos en ese mismo terreno de juego. Lo que pasa es que creo que ahora mismo lo que el sector a nivel de vivienda turística tiene y que efectivamente ha crecido un 9,2 2020, durante el año 2023. Y es verdad que hay una cosa, si os vais a los últimos datos que han sacado de cierre de 2023, en el que ya ves que las ofertas a nivel de vivienda turística, bien por las moratorias, bien por la regulación o bien porque la gente ya ha salido a la calle, te das cuenta que en las principales ciudades, si comparas 2019 con 2023, baja en Barcelona casi un 46%, baja en Palma de Mallorca un 41,7%, baja en San Sebastián un 27%, baja en Ibiza un 48%, baja en Santiago un 21%. Y empieza a subir ¿dónde? Donde todavía parece que no nos queremos enterar de esto, que son en Málaga, Granada, Las Palmas, Santander, Gijón, Bilbao, Murcia, Coruña, Zaragoza, Almería, etc. O sea, que es que hay unos que ya han hecho el viaje, se lo han pegado y están volviendo para atrás, y hay otros que todavía no quieren mirarlo. Coño, si ya hemos aprendido algo, vamos a intentar regular con criterio y con un poquito de orden Bueno, y mantengamos esa hoja de ruta. luego hay un problema, es que hay una parte de regulación que afecta indirectamente a ese crecimiento exponencial por parte de que ciertas viviendas se dediquen a uso turístico, que es que no existe una ley de alquiler como Dios manda. Entonces, si te ocupan un piso, tú eres propietario de un piso y lo quieres poner a alquilar, tú has hecho una inversión. Has dedicado parte de tus recursos a invertir en otro inmueble e intentar sacar un alquiler para seguir pagando esa hipoteca o incluso tener una segunda nómina, ¿vale? Pero tienes la mala suerte de que te llega una familia, te deja de pagar en un momento dado o te ocupa la habitación, la casa, y tú sigues pagando todos los impuestos y no los puedes sacar ni con agua caliente. Entonces, ¿qué sucede? Que si lo haces de forma legal y la metes en la parte de vacacional, pues vas a incrementar tus ingresos exponencialmente, pero también tus dolores de cabeza, porque al final, cada vez que sale un cliente tienes que limpiarlo, tienes unos costes también, ¿vale? Porque aquí no todo es la panacea.
También existe gente que al final ha decidido que, bueno, vamos a intentarlo por el modo vacacional, se da cuenta que al final el margen real que se creía que iba a hacer el negocio del siglo, pues no es el negocio del siglo, porque al final se va encargando de todo, porque como empieza a dar diferentes servicios a terceros, al final pues tiene unos costes de limpieza, de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y ese es el problema, es decir, hay un montón de vivienda que está cerrada y muerta de risa porque el propietario no la está poniendo en el mercado de alquiler normal y aparece en un mercado de alquiler legal o alegal turístico, pero tampoco hay inspectores suficientes como para mirarlo. Es que al final es un conjunto de cosas. Antes decíamos, ¿existe saturación? Hoy me ha hecho mucha gracia porque este año, llevamos una serie de años, pero este año, por ejemplo, cuando vienes de Calviá y tienes que cruzar Palma, es una verdadera locura. Ahora ya hay atascos cada 2 por 3. ¿Por qué? Porque automáticamente de una de las zonas con más población, que es la zona de Calviá, que es el segundo municipio en número de habitantes, aparte de tener estar al lado de la costa, con lo cual también tener un gran número de turistas y de segundas residencias sobre todo, pues cada vez que quieres ir a cualquier lugar, pues tienes que coger una autovía que llega a Palma y que entra por un único sitio, porque además el paseo marítimo está en obras y además van a reducir la capacidad de tráfico del paseo marítimo, con lo cual hemos hecho un cuello de botella, ¿no? Y ha sido muy curioso porque ha sido una socialista que normalmente aquí no pueden ver a los turistas ni en pintura, ¿vale? Que ha dicho que el problema está en las infraestructuras y que hay que mejorar también el transporte público. Pero, claro, ¿qué pasa? En Madrid, el transporte público, tú coges un tren de cercanías, pero aquí no hay tren de cercanías. Hay autobuses. Y los autobuses, de momento, siguen yendo por las carreteras. Con lo cual, si realmente tienes que incrementar el transporte público, pero no hay ni las frecuencias necesarias, el mallorquín es de hacer 5 kilómetros en coche. No va a coger un autobús. Esta es la Sí, realidad. La O otra es sea, que y una persona por coche, claro, claro. no vamos todos juntos. O Para sea, que vean aquí nosotros aquí en la cadena del Lama, lo que estamos haciendo ahora es llevar autobuses a los diferentes puntos de la isla de Tenerife para recoger empleados. Eso es lo que estamos haciendo. Primero por 2 motivos. Uno, intentamos a ver si la carretera se hace más viable para todos. Y el segundo, porque es imposible contratar personas debido a las infraestructuras que no llegan aquí. Es decir, se tiran horas para llegar al trabajo donde estamos. Es una absoluta Claro. locura. Y es que estamos trabajando en esta línea porque ¿es sostenible? Evidentemente no, pero en puntos concretos y básicos. Es decir, si yo salgo aquí fuera a la calle ahora mismo, yo estoy en Puerto Santiago, yo puedo ir a cualquier restaurante sin hacer cola, prácticamente. Incluso si voy al Playa de las Américas a Costa de Eje, probablemente vaya a cualquier restaurante sin hacer cola. Lo que pasa es que afecta en puntos clave, que como puede ser las carreteras y como puede ser la vivienda, que hacen muchísimo daño al residente. Claro. Y es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. Ujú. Y cuando decimos, bueno, vamos a alquilar, yo si tuviera una segunda vivienda, vamos a alquilarla a nivel vacacional o de residencial. La realidad es que el vacacional está más protegido jurídicamente que el residencial. El vacacional tiene un contrato de entrada y salida y si se queda, llamas a la policía fuera. Claro. Con un residencial, si tienes un ocupa que por X o por B no quiere, ya sabemos lo que hay. Es decir, que no puede ser que estamos protegidos algo que, como dice Tony, no es que sea legal, pero pongamos el legal entre comillas, ¿no? sí, Es legal realmente, ¿no? Pero puede ser legal. sí, es la realidad. Mira, claro, comentaba, al final, ¿qué pasa? Que indirectamente los alquileres para la gente normal, para el trabajador, se han incrementado Mm. de manera exponencial, Muchísimo. porque no hay Muchísimo. oferta. Es No. decir, Claro. un piso que antiguamente estaba en unos 600, 700 euros, como ahora de repente los hay que no los sacan al parqué porque han tenido malas experiencias de impagos y que cuando luego han tenido que entrar en el piso han tenido que gastarse un dinero en reforma y dicen, hasta que no tenga seguridad jurídica no lo volveré a hacer. Y ese mismo piso, ahora mismo, 5 años después, está un 100% más caro. Antes pagaban 600, ahora pagan 1.200 por el mismo piso. Claro, ese es el segundo problema, que da la sensación de como que todos los pisos que realmente no están disponibles están ofreciéndose en la parte turística, cuando en Sí. realidad hay un porcentaje muy elevado que están cerrados, con una alarma puesta y a ser posible que no lo Pero, ocupe nadie. pero fíjate si es grave eso. Fíjate si es grave eso, que esto es la pescadilla que se muerde la cola por lo siguiente. Resulta que nosotros, tú ahora mismo tienes un problema porque cuando tú quieres traer a según qué destinos, quieres traer
mano de obra, cualificada o no cualificada, pero sobre todo mano de obra cualificada, el coste laboral que tienes que suponer ya no es una cuestión del coste laboral en cuanto a lo que le vas a pagar a él y lo que tienes de coste empresa, sino que tienes que ir pensando en cuánto le cuesta a él la película de alquilar un piso si va a tener que venir a trabajar a una oficina. Me pasa aquí en la Plaza de San Juan, le pasa a un tío en San Sebastián, le pasa a uno en Palma, en Ibiza, en cualquier sitio. O sea, ya no es que me pagues, es que tengo que buscarme un sitio para vivir y es tan caro que no me lo puedo plantear. Con lo cual, Y voy a venir. al final, y no vienes, al final, ¿qué es lo que pasa? Que tienes que pensar en soluciones de deslocalización de tu empresa o de empezar a pensar en si da servicios, la parte de teletrabajo y demás. Es que no te puedes enfrentar a otra cosa. O sea, fíjate que el problema de pasar el residencial a turístico y de que efectivamente tienes toda la razón, da más seguridad el tan turístico que se te meta en ocupa, que te joda la vida para el que le pueda haber pasado. Entonces, fíjate cómo termina repercutiendo en que yo voy a tener menos posibilidades para poder encontrar trabajadores cualificados dentro de lo que es mi trabajo. Y que al final muchas veces, ¿cuántas veces lo hemos hablado? Tanto en Palma como en los principales destinos, no hay mano de obra. Te matas en según qué temporadas para buscar a alguien que realmente esté medianamente cualificado. Pero tienes Hace un unos segundo años problema, hay un segundo salía... problema que es que tú ahora estás hablando de que los hoteleros han tenido que empezar, en nuestro caso, ¿vale? Me consta que nosotros la empresa ha construido, creo que son 48 pisos, ¿vale? Claro. Para tener personal. Pero al final no los hemos podido meter en el circuito porque tienes un segundo problema, que es, si fueran habitaciones individuales, todavía lo podías solucionar. Y si estuviera dentro de un recinto turístico, que fueran habitaciones de personal como antiguamente, que también tenemos cerca de 80 nosotros. Nosotros tenemos ahora mismo 70 habitaciones de clientes habilitadas para personal. Estamos hablando de un 2% de nuestra capacidad, ¿vale? Esas habitaciones que están dedicadas a personal ahora mismo, pues, ¿qué hizo la propiedad? La propiedad invirtió y construyó un inmueble, ¿vale? Pero luego, cuando se dio cuenta, en lugar de haber hecho, no podía hacer viviendas de un piso, de una habitación, hizo viviendas de 2 y 3 habitaciones. Algunas de ellas con 2 e incluso hasta 3 baños, ¿vale? Y el problema ha sido que cuando tú contratas a alguien y le das una vivienda de esas características, como venga con la familia, te puede pasar lo mismo que cuando alquilas una vivienda a cualquiera, no estás protegido. Y la segunda, si tú se la das a un trabajador con un precio especial y de repente el trabajador a la semana decide que se va a otro sitio, tú tampoco lo puedes echar. O sea que al final tampoco tienes esa seguridad jurídica que te permite que digas, vale, me he dado cuenta que existe un problema, voy a ponerle una solución, yo le voy a dar un piso a un trabajador para tener mejores trabajadores, pero es que resulta que luego la ley me dice que no, que tú no le puedes poner según qué tipo de condicionantes a un tío que te alquila un piso. Y entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Pues eso, fíjate los focos de dolor que estamos encontrando en esta charla, en esta tertulia. Y ojo Y que hay luego una parece que que es el hotelero el que quiere hacer, el que se quiere aprovechar de la sociedad y en realidad no quiere aprovechar. No, pero fíjate, pero vas uniendo cabos y vas viendo que luego tiene sentido el que te encuentres un informe de Turillo diciendo que en el sector de hace unos años, pero que 6 de cada 10 personas que trabajan en el sector turístico se querían largar del sector turístico. Bueno, igual todo este tipo de cosas suma, con lo cual tenemos que intentar retener y hacer cositas para que esto se pueda cambiar. Que tú antes, Pablo, decías, oye, ¿qué podemos hacer? Pues intentar buscar soluciones justamente para esto. No sé, si no entran oferta de pisos en el mercado de residencial, es muy complicado que todo este tipo de problemas se vayan a solucionar. Fíjate, yo estuve hace poco haciendo formaciones en Mallorca, precisamente, en un hotel, y me decía una de las empleadas que ella era de allí, decía, yo la única forma para mí de tener un piso será heredarlo. Dice, soy hija única y tengo esa suerte de que heredaré a mis padres, porque lo que se construye es de medio millón para arriba, es imposible para mí. Soñar en comprarme un piso, era terrible. Mira, comentan aquí en el chat en privado alguien rompiendo una lanza a favor de la vivienda vacacional legal. Dice, el propietario de la vivienda vacacional, en el momento en que la comercializa y cobra, ya paga impuestos, y además Hacienda envía una carta a los propietarios de viviendas vacías que sabes que están comercializando para que liquiden por IRPF. O sea que en principio ahí también habrá ingresos que pagan parte de los impuestos. Correcto, y es que, escucha, es que tienen que ser así. Y antes hablábamos con Frank que hay dos normativas que son dos. O sea, el problema está.
Y yo, claro que quiero tener a gente que quiera entrar. Por eso decía, la demanda existe. Ahora tiene que ser una demanda legal y una demanda con sentido. Si tú ahora mismo quieres entrar en este juego, tienes que darte de alta. Y te das de alta en el impuesto de actividades económicas como tal y empiezas a trabajar como todo hijo de vecino. O sea, es un negocio y como tal tienes que partirte todos los días el cobre para intentar que tu negocio sea rentable. Y ahí entran otras dinámicas y lo harás mejor o peor, pero tienes que entrar en ese juego. Y claro que hay espacio para ellos. Hay dos normativas que están trabajando en Europa. Una es para el tema de controlar toda esa vivienda legal. Y hablo de Europa porque al final, como en casi todas las cosas, o nos sacan de las normativas desde Bruselas o como tengamos que estar esperando, pues volvemos a tener lo mismo que nos hemos estado comiendo durante años. Hay dos normativas, una que ha entrado el 19 de mayo en vigor, en el que ya se apunta a que hay que controlar esa alta de las viviendas turísticas, y hay una que entrará en 2026 que lo que está hablando es de tener una ventanilla única en la que todo Dios que quiera entrar en ese tipo de negocio tiene que darse de alta ahí, que a partir de ahí cada uno de los ya estará establecido y cada uno de los países tendrán sus sistemas de control para que todo se transmite y además haya un seguimiento. Con lo cual, entiendo que hay esperanza y yo creo que de aquí a unos años, gracias creo más a Bruselas que a lo que estamos haciendo aquí, pues se ponga sentido común a toda esa parte de la vivienda turística, que siempre vamos a ello, pero no es solo la causante de todo esto que estamos aquí. A mí me gustaría que abriéramos un poco de debate en la parte de los precios medios hoteleros, de lo que suponen los incrementos a nivel de ocupación y de ingresos y de previsiones que tiene el sector hotelero, porque yo ahí sí que creo que estamos ya en un límite, y eso que tenemos datos del 2025. Yo ya tengo datos que me hablan de crecimientos por encima del 7% del RevPAR e incluso el 9% en la parte de ADR a día de hoy, pero creo que hay un límite quizá más ético, porque es que no podemos estar creciendo sistemáticamente como hemos hecho durante estos 2 últimos años. Porque creo que también es una mala idea la que le estamos dando a los hoteleros, que parece que con suma facilidad somos capaces de hacer los números que se están haciendo. Y detrás, bueno, aquí hay direcciones comerciales que saben lo que es batirse el cobre 365 días para conseguir estar cerca de los números que se han estado haciendo. Porque cada año son números históricos, pero detrás hay mucho trabajo, mucha estrategia y muchas ganas de hacer las cosas distintas. Hombre, cada día es más complicado conseguir los objetivos que nos vamos marcando. O sea, esto es una fiesta. Si tú miras realmente cómo estábamos en el 2019 y cómo estamos ahora, 5 años después, los incrementos de tarifa han sido una verdadera maravilla en cuanto al tema del ADR. Y el RevPAR, pues en este caso igual. En nuestro caso se ha incrementado el ADR, pero hemos ajustado los porcentajes de ocupación. No Efectivamente. tenemos ocupaciones tan elevadas. Claro, ya se está notando cierto desgaste en las ocupaciones. Es decir, seguimos dando números positivos, pero ya se va viendo que la ocupación, cada vez la demanda se va reduciendo. Eso es la verdad. Ya está viendo cierto desgaste. Ya no solo también, como dice Chema, un poco ya de valor, servicio, precio, valor, precio, ¿no? Sino que ya la demanda va reduciéndose y es la realidad en esa. Sí, y también, no sé si habéis escuchado o habéis leído noticias de estos últimos días en las cuales parece que la solución también un poco a toda esta saturación turística es el ir a buscar un nicho de mercado de alto valor adquisitivo. Y yo creo que la solución no es esa, porque alto valor adquisitivo no hay clientes para todos, porque todo el mundo quiere un cliente de 1.000 euros al día y tener menos ocupación, a lo mejor, ¿vale? Y eso Y sin en hablar de realidad no hay tanto cliente de 1.000 euros al día. Y sin hablar la fidelización, es decir, un cliente de alto poder adquisitivo espera un X servicio. Cuando llega a un hotel que no por ese servicio ya no vuelve. Es decir, la fidelización cae brutal, vamos. Es la realidad. Por eso decía Fran lo del tema de que todo tiene hay un componente, creo que es un componente ético. Y es que no todo vale. A mí hay dos cosas que me gusta apuntar en la parte del sector hotelero. Muchas veces, cuando hablas con un propietario, el propietario siempre piensa que tiene el Ferrari en la puerta. Pero igual se compró un Ferrari hace 40 años, pero claro, si no le has cambiado el chasis, si no le pasas el aceite, no lo pones al día, pues era un Ferrari, pero ahora ya no es un Ferrari competitivo. Y es verdad que la inversión en CAPEX y la inversión
hotelera en los últimos años ha sido muy potente. Y es verdad que, por ejemplo, en Playa de Palma y en muchos destinos se ha adecuado. Realmente la gente cuando habla, por ejemplo, de Benidorm o habla de según qué destinos, te piensas que es el Benidorm de los años 80. Para nada. Todos los hoteles se han gastado una pasta en adecuar, en poner imaginación, en hacer que realmente su propuesta sea una propuesta de valor. En la gran mayoría de los casos es así. Pero es verdad que esto tiene que formar parte del ADN diario. Y es verdad que cuando tú quieres subir mucho el precio medio y estás en ese límite, empiezas a resentirlo con tus propios clientes que hablan mal de tu negocio, que no te compran, que están cambiando estancias, que empiezas a notar esos inputs. Si no los quieres leer, creo que te estás equivocando. Entonces, esa parte del límite creo que en muchos destinos y en muchos productos se está llegando. Y que la solución no es pensar en que lo que tengo que irme es al mercado o al turismo premium. Aquí vuelvo un poco a lo del tema de lo que leemos. Lees noticias en las que el crecimiento del turismo de lujo es espectacular. Las cifras de turistas chinos y turistas que vienen a consumir a nuestro tal, y es verdad que crecen, y es verdad que se gastan más, y es verdad que España es el tercer destino detrás de Italia y de Francia a nivel de gasto europeo. Coño, ya, vale, pero eso se lo cuento ¿a quién? Claro. Se lo cuento a un tío que tiene un hotel en Soria, al que tiene el hotel en Segovia, el de Salamanca, el de Murcia. Es que las películas son distintas, hay que modificar Claro. cómo Y te siempre se llegan. plantea desde el punto de vista de inversión hotelera, pero al fin y al cabo, la experiencia vacacional es una experiencia vacacional completa. Es decir, desde que llega al aeropuerto, el transfer con la cola, llega al aeropuerto, se encuentra una serie de servicios que no están adecuados. Es decir, que no está todo alineado. Es decir, para ir a un segmento lujo o un segmento de más poder adquisitivo, tiene que estar todo alineado. Tiene que estar el destino, la plaza tiene que estar alineado con el servicio que se quiere dar. Porque si no, ¿qué pasará? Pues bueno, que se quedará en el hotel, que es lo que le cubre el servicio, en el caso de que sea en este caso, y no retornará en el local, en el residente. Es decir, si queremos un turismo sostenible en el cual todos los ingresos se repartan, se intente repartir de forma experiencial entre todos los puntos que generen esas vacaciones o esa experiencia vacacional, tenemos que estar todos bien alineados. Y la realidad es que no todos están alineados, en la realidad, en muchos destinos. Sí. Así que se ha visto, Es, iba a decir, Mire, perdona, se ha yo creo visto que este año que en algunos destinos, sobre todo donde se ve más cliente doméstico, Andalucía, por ejemplo, ha caído el volumen de turistas porque el cliente doméstico pues, tiene un límite en cuanto a tarifa, pero ha crecido en otros destinos el cliente internacional, con lo cual el total de turistas ha sido más alto gracias sobre todo al cliente internacional. El tema con lo que estáis hablando de las tarifas es, ¿se está espantando al cliente nacional de ciertos destinos sí, en España? sí, sí, claro. sí, sin duda, vamos, lo tengo claro, no, clarísimo. Los datos son los que son. Si tú y volvemos a la lectura de datos. Tú te coges los datos de turismo doméstico y ha crecido un 30% en el que viaja afuera y el 8,5, si no me equivoco, dentro de lo que son los viajes a nivel dentro de la península. Bueno, son datos, pero la sensación que tienes es ¿cuál? Pues que las estancias se están acortando y que cuando antes eran 7 días ahora son 5, que cuando antes salías 5 fines de semana ahora son 3. ¿Y eso por qué? Pues porque llega un tope en el que evidentemente los problemas, por mucho que vayamos a los datos macro y que nos quieran vender lo que queramos en la televisión o en el periódico que cada uno de nosotros leamos, la realidad es que las cosas no van tan bien, porque los sueldos, por mucho que queramos, van subiendo, pero no suben al nivel que sería necesario para que todo este engranaje funcionara de otra manera. Claro, cuando tú todo este tipo de engranaje se lo vas a poner a las espaldas de los mismos, que los mismos son los malos de la película, que suelen ser pues el empresario rico que tiene 2 hoteles y que se mata para que le salga la rentabilidad, o el que tiene su casa rural, o el que tiene su negocio, pues es que esto es muy complicado. ¿Por qué? Es así. Los costes salariales que tenemos que afrontar el que tiene una empresa son una verdadera locura. Esto es algo que se ha dicho durante estas épocas, pero a mí me encantaría que como trabajador que lo he sido durante prácticamente toda mi vida, me hubiera encantado que realmente me mandaran la nómina que realmente le cuesta a un empresario, lo que me cuesta a mí, mi gente, y que fuera el Estado el que con 2 pelotas le quitara a cada uno de vosotros todo lo que te quita cuando tienes que ser una empresa. Y entonces veríamos la realidad de una manera totalmente distinta y nos comeríamos los cuentos chinos de otra manera distinta.
Y esto es algo que yo invito a, si hay algún político o algún cargo político y quiere debatir sobre este tema, le invito a que se siente conmigo como empresario pequeño que soy y que me lo cuente de otra manera, porque a mí me gustaría que me lo contaran de una manera un poquito más clara. Cuesta una pasta cualquier trabajador y hay que tenerlos. Pero claro, yo quiero subir el sueldo de todos mis trabajadores. ¿Por qué? Porque quiero formarlos. Antes hablábamos que se van. Quiero formarlos, quiero cualificarlos, quiero que estén bien. Pero realmente es complicado retener talento hoy en día cuando tienes el coste salarial que tienes. Es muy complicado. Y el valor que aporta el mercado doméstico, aporta un valor vital. Primero, reservan a última hora. Eso quiere decir que en una estrategia de revenue, los de última hora son los que pagan más. Suele reservar por los canales más rentables, es decir, por la venta directa o por otros canales que suelen ser más rentables, obviando evidente toda la parte de la operación. Y te llena picos en un que no puedes llenar con otro tipo de mercado a corto plazo. Es decir, siempre ha sido maltratado y el mercado doméstico, yo porque aquí en el Landmark hemos hecho estudios, es muy, muy rentable. Y os lo digo de verdad, es muy, muy rentable. Porque tenéis tarifa residente. Mira, a pesar de tener, mira, cuando me hablan, siempre me preguntan, dice, bueno, tienes la tarifa de residente y tienes el descuento. Digo, ya, pero no es lo mismo un precio de un turoperador X que me ha reservado 6 meses con Early Booking o un residente que me ha reservado antes de ayer a un precio que estaba ya bastante subido con un 5% de descuento. La realidad es que sigue siendo mucho más rentable el doméstico. ¿Cuál es el pero? Claro, Las cortas estancias, en fines claro. de semana, sobre todo. Así es, así es. A Comenta aquí eso nos enfrentamos. Silvina en Tú el chat. tú antes Ay, perdón. estabais hablando ahora del coste realmente salarial que le suponen las empresas. En post-pandemia hay una cosa, y yo no soy empresario, trabajo para un empresario, que nos está destrozando vivos. Y este año yo os puedo decir que el nivel de bajas de gente que no se presenta a trabajar es impresionante. Yo hoy estaba en uno de nuestros hoteles y tiene 300 y pico empleados y había 27 en comparecencias en el día de hoy. 27, de los cuales, hablando con el director, decía 6, 7 son de larga duración por problemas X, pues uno tiene un cáncer, el otro tiene un problema tal, no sé qué, pero muchos son que no se presentan a trabajar. Pero claro, no se presentan a trabajar y tú no tienes las santas pelotas de despedirlos porque no vas a encontrar un sustituto. Esa es la cruda realidad de lo que estamos haciendo. Pero bueno, Al que si final, habla de un todos esos 27, costes existen. Es decir, todo eso se va trasladando. Es exactamente igual que la materia prima. La materia prima, pues post pandemia, todos los proveedores que antiguamente tenían compras a futuro elevadas para tener un stock y tener ajustado los precios, ahora compran en función de cómo vayan. Ya no tienen stocks. El aceite valía 3 euros. Ahora vale 9 euros una botella de aceite. O sea, le han quitado el IVA, pero ¿alguien lo ha notado que le han quitado el IVA y ha bajado los precios? Pues exactamente lo mismo le sucede al empresario. Al final, el hándicap más grande es que a nivel salarial las retenciones son las retenciones que son. Tú miras realmente lo que te hacen una gracia por lo que sea y resulta que la gracia que te quiere hacer la empresa se la queda todo el mundo menos tú. de todas formas, si Ese es sumas el hándicap. 27 de Es decir, 300, estás hablando de un 10% de baja. Eso aquí en Tenerife lo firmaríamos, vamos, con los ojos cerrados delante de un papel. Sí. Un Y 10%. tenéis datos más altos, sí, me consta que hay datos mucho más altos, eso es verdad. Otro reto más para no, añadir te diré a la más, lista. Francisco, en una cena en la World Travel Market, una directiva y propietaria de una de las cadenas que tenéis allí me dijo que existe la posibilidad de tener un contrato fijo discontinuo, que es el que tenemos en las Islas Baleares en su mayoría, porque las temporadas duran, en el mejor de los casos, 9 meses o 10, ¿vale? Pero también hay mucha gente que solamente abre 6 o 7 meses. Eh, eh, en el caso de Canarias, que tienen la posibilidad de trabajar todo el año, la gente estaba solicitando que por favor le dieran un contrato de fijo discontinuo porque iba a trabajar 9 meses y 3 meses iba a cobrar del paro. Pues alguien tendrá que poner una solución a eso Aquí nosotros inmediatamente. entrevistas en agosto diciéndonos que mejor en septiembre, mejor, que le llamamos en septiembre. Eso es real. Es real. Dos apuntes aquí. Se me gasta la moto. En el chat comentaba
Silvina antes que con respecto a lo que hablábamos, el precio medio y en la segmentación, ¿no? Decir, oye, aquí en la Marina Alta, Denia, Calpe, Moreira, en la provincia de Alicante o en Altea, el turismo es internacional y con respecto al revenue management, el precio va en función de la demanda. Si este cliente está dispuesto a pagar más, pues tiene la suerte de poder tener un cliente de poder adquisitivo más alto. Y justo lo que comentábamos ahora, Adrián comenta aquí en el chat que dice, este año el 10% del personal lo tenemos de baja. Es decir, entre el aumento de los consumos y el aumento de gastos de personal, nos vemos obligados a recortar y a tener que facturar un 5% más mínimo que año pasado para igualar. O sea, que es un No, pero justamente cuando tus costes operativos están, cuando tus costes, yo digo dos cosas, en línea de lo que apuntaba de Marina Alta y demás. Evidentemente, destinos como Moraira, Jave y demás tienen un componente de un cliente internacional, y ahí sí que hay un cliente luxury que está muy marcado y que cuando tienes la posibilidad de cobrar, hay que cobrar. O sea, yo antes os hablaba de la ética, mi trabajo es sacar la rentabilidad. No voy a perder, no voy a entrar en ese tipo de preguntas de si en San Fermín tengo que poner un precio tope a un cliente. En San Fermín, si un cliente quiere pagar 1.000 euros, encantado de que pague 1.000. Si quiere pagar 5.000, que pague 5.000. Es una experiencia, es un momento y hay que intentar rentabilizar. El domingo siguiente después de San Fermín te vale 70 euros la habitación y no tiene ningún tipo. O sea que en ese tipo de cuestiones no me meto. Ahora sí que es verdad que cuando tienes una caída de 10 puntos de ocupación o de 15 puntos de ocupación, tienes que analizar el qué ha pasado, el por qué, el qué te está pasando. Cuando te están diciendo que es porque tus instalaciones son viejas, que el personal atiende mal, que el wifi va como una patata, pues hombre, tienes un problema y es que quieres cobrar lo que tu cliente no está dispuesto a pagar. Entonces ahí no hay soluciones, no hay muchas soluciones, no hay muchas soluciones mágicas. Es que Entonces, al final el precio no lo pones tú, el precio del hotel. El precio del hotel es el que está dispuesto a pagar el cliente. Si está dispuesto a pagar, correcto, pues, bueno, pues sí. Al fin y al cabo, la correcto. proyección es la clave para saber a cuál es tu demanda y intentar cubrirla lo máximo de la ocupación que puedas, ¿no? Al mayor precio. Y esto es. Al fin y al cabo, tu hotel, siempre hablamos de, bueno, ¿cuánto? 500 euros más. Bueno, 500 euros más, al fin y al cabo, si lo paga el cliente. Si no lo paga, tendrás que bajarlo a última hora. Es decir, Claro, la gestión de tiempo, claro. la gestión de las antelaciones de compra, la gestión, lo que es la estrategia de revenue, o sea, intentar hacer las cosas para tener la suficiente información a nivel de datos para saber si tienes que jugar de una manera o jugar de otra manera. Y claro, yo hay muchas veces que me dicen, pero yo quiero jugar a precio medio. Digo, bueno, jugarás a precio medio cuando puedas, pero cuando no, tendrás que jugar a ocupación porque por encima de eso tienes un presupuesto que supongo que quieres cubrir. Pues vamos a intentar jugar como tengamos que jugar. Ya le gustaría al Atlético de Madrid jugar siempre fantásticamente bien, pero hay veces que juegan y ganan 1-0 y hay otras veces que son amarrategui y otras veces se exhiben. Pues no lo sé. He puesto el Atlético de Madrid por un ejemplo. Podría poner la Real Sociedad, que es mi equipo y que espero que dentro de un rato gane el Mallorca en Mallorca. Cuidadín, cuidadín. Hablar del Atlético de Madrid a mí no me supone ningún problema. Lo deja Mallorca que Evitemos necesitamos un polémicas. poco más que el aire. No, yo creo que básicamente el problema parte de la base de que estos dos grandes partidos políticos que existen o que en algunos sitios deberían ponerse de acuerdo y definir un proyecto de país y un proyecto para según qué cosas. ¿Vale? Lo que no puede ser es que cada 4 años hay un cambio de gobierno a nivel autonómico, se cambie completamente todo lo que se ha puesto en marcha. Yo creo que hay que definir un futuro, a ser posible que formen parte de él en lo que es el planteamiento, el máximo de grupos sociales que puedan dar su opinión sobre ello para que todos conjuntamente podamos decidir en un momento dado qué queremos como modelo, ¿vale? El problema parte de la base de que en muchos casos estamos desinformados de muchas cosas. En muchos casos, los partidos políticos tienen un proyecto de país o de comunidad o de municipio y luego, pues nada, al final cada uno hace lo que quiere y yo creo que estamos jugando con el futuro de todos nosotros, ¿no? El futuro de una industria que es muy importante a nivel de España, siendo el segundo país en importancia en todo el tema turístico, siendo un referente y luego al final somos también un poco un desastre, porque esa es la realidad. Vendemos una imagen que no es real, es decir, ha habido 3 o 4 manifestaciones, 6 manifestaciones este año y ha dado la sensación en algunos medios de comunicación de que es que no queríamos a nadie ni en pintura.
Sí, sí. Salió en UK, salió Es en una todos. barbaridad. O Sí, sea, sí, sí, sí. tú miras los medios de prensa especializados en Alemania y uno de los puntos más importantes después de que ciertos medios sensacionalistas sacaran la noticia es hasta qué punto ha influenciado la temporada el que vengan a este destino. Oye, España no es el único destino del mundo, ¿eh? Si un día deciden irse a otros destinos que además están evolucionando de una manera mucho más positiva y que ahora mismo tienen en ciertos momentos los precios más económicos que nosotros y dan todas las facilidades del mundo porque lo que quieren es turismo para generar riqueza, una vez que los perdamos, ir a recuperarlos no va a ser tan sencillo. Y yo creo que aquí alegremente todo el mundo da su opinión sin tener conocimiento en según qué casos y nadie está sumando para dar una solución. Justamente por eso te decía que es muy interesante que tengamos claro las 5 etapas del IRIDEX, porque creo que, claro, cuando tú tienes que competir con alguien que está en la primera o en la segunda etapa, es complicado, pero nosotros ya no tenemos marcha atrás. No hay ningún destino en España, salvo ninguno. Además, nos hemos empeñado que incluso los destinos de interior cada año tengan un crecimiento y un crecimiento exponencial, con lo cual hay muy pocos destinos en España que estén en ese primero o segundo paso de ese RIDEX. Es decir, estamos todos en el momento en el que o empezamos a valorar realmente que el turismo está aquí para ayudarnos económicamente, para hacer nuestras vidas más fáciles y empezamos a percibirlo o tenemos un problema. Y es verdad que la percepción cuesta. Cuesta cuando nos cuestionamos lo del tema de la tasa turística, que sería para otro debate, pero que a mí me gustaría tener. Somos de los únicos países, el único país prácticamente en Europa que todavía no tenemos sistema de la tasa turística porque pensamos que nos va a hacer poco competitivos cuando realmente hay muchos, en la mayoría de los países pagas tu tasa turística y no han dejado de crecer, habría que hacer su planteamiento, pero claro, si ese tipo de ingresos como una tasa turística, el cliente, el residente no lo percibe porque es el trinque del político que se lo va a meter en el bolsillo y que no va a decirte dónde va esa pasta, pues es complicado. Pero si yo recibo 98 o 94 millones de euros, que es lo que ha recibido en tasa turística el Ayuntamiento de Barcelona, y soy capaz de demostrar que lo reinvierto, que estoy invirtiendo en una mejora para que el residente y el turista tenga más facilidades, pues me parece muy interesante, me parece un recurso interesante. O sea, si empezamos a hacer una hoja de ruta, si empezamos a poner criterio en el gasto, si empezamos a hacer las cosas de otra manera, pues posiblemente tengamos soluciones a los problemas que nos acucian ahora. Porque si seguimos haciendo lo mismo, pues lamentablemente tendremos más manifestaciones en la calle, se irá poniendo todavía la cosa peor y al final culpabilizaremos a los que no tienen que ser los culpables y, como bien dices, Tony, se irán a Túnez o se irán a Turquía o se irán a donde sea, y cuando tengamos una caída de 30 puntos en las ocupaciones, pues entonces veremos que los hoteleros por rentabilidad cerrarán su negocio y que cuando tengas a más personas en la calle, pues si ahora nos parece imposible llegar a una vivienda, imagínate cuando el paro esté por encima, estamos en un 16 me parece, pues cuando lo tengamos en un 25, en un 26, imagínate cómo va a estar el tema. Entonces, Se le da esto en este país en el que el sector servicios es tan importante, al final se le da más importancia a todo el tema industria, en el que siempre hay unas subvenciones a niveles bestiales por parte de la administración pública para que las fábricas de Volkswagen, de Ford, de Peugeot o de Pepito Grillo no se vayan de España para mantener a los trabajadores. Sin embargo, para todo lo que es la industria del turismo, en lugar de tener unas leyes que aporten valor a todo el mundo y que faciliten todo, pues no, es un problema. Solamente les encanta salir en las entrevistas para decir que el sector servicios toma el pelo a la gente, que le pagan mal, que no sé qué, que les obligan a hacer horas. Oye, yo me saben muy mal. Pero a día de hoy, cuando el trabajador ahora mismo es el que tiene la sartén por el mango, si tú te vas a trabajar y te hacen trabajar 12 horas y te pagan 600 euros, me sabe muy mal. Yo creo que es que lo que necesitas es darte un baño de realidad, porque basta que salgas a la calle, te vayas al negocio de enfrente y te van automáticamente a incrementar el salario. Que haya gente, como en todas las partes, que quiera ser un espabilado, no te voy a negar que no puedan existir, pero no todo el mundo hace esas cosas, con lo cual creo que estamos en un sesgo de o blanco o negro. Aquí ya no existe ya. ningún otro color, ¿vale? Y entonces,
pues es mucho más sencillo decir que hay una turismofobia y hay una masificación, cuando en realidad, si lo miras, en Mallorca no llega más gente que antes del 2019. No nos equivoquemos. Es que el aeropuerto tiene una capacidad con 2 pistas. Si tú ahora me dijeras, hago una pista más, te estaría diciendo que sí. ¿Pero qué ha sucedido post pandemia? Pues que llegan 3 o 4 barcos más del sur de Europa que están bajando 400, 500 coches diarios que vienen con matrículas, que aquí la Guardia Civil debería estar mirando las matrículas que circulan y que una vez parados, si lo paran una segunda vez, pues automáticamente ponerles una multa para que paguen los impuestos donde corresponden. ¿Vale? Y ese es uno de los problemas. La mayoría de los que tienen segunda residencia tienen su vehículo con matrícula alemana, polaca, francesa, inglesa, holandesa, pagan los impuestos en su país, pero circulan aquí, por ejemplo. Así es. Me comentaba Melissa en el chat, vamos a ir rematando. Decía, España, como decíais vosotros, tiene mucha competencia en el norte de Europa, así que cuidado con eso. Y que le pregunta a muchos clientes en Sevilla por la tasa turística, que allí no existe, pero bueno, están acostumbrados, casi dan por hecho que la van a pagar, aunque no se de allí. Rubén comenta en el chat, ¿creéis que la turismofobia en realidad es un llanto de la sociedad a la pobreza? Oh, pregunta casi filosófica. Sí, sí, pero el hecho de que sea buscar culpables. Aquí en nuestro país nos encanta buscar el victimismo y el buscar culpables nos gusta, yo creo que por nuestra propia naturaleza, pero porque es muy difícil asumir que tenemos un problema. O sea, lo más difícil es el culpable eres tú, porque no voy a asumir que igual me he equivocado yo o que el problema no tengo yo. O sea, eso siempre es más complicado, pero suele ser más productivo. En este caso, pues si tenemos que cargarnos el turismo, pues es lo que te digo, la demagogia lo aguanta todo y ya tienes a los vociferantes de turno diciéndote que efectivamente que el problema es ese y que el problema son los turistas y que lo que había que hacer era, pues eso, volver al origen, mandarlos a todos a su casa y ya está, fantástico, me parece fenomenal. Y cuando estés en el paro durante los próximos 5 años y nadie te dé ninguna paga complementaria y te tengas que buscar la vida, pues entonces veremos dónde está la película, entonces veremos qué es lo que hemos hecho. O sea, las cosas tienen siempre que buscarse los tonos de grises. Ni es blanco ni es negro, hay que buscar un gris, porque todo tiene que coexistir. Pero claro que hay razones, no creo que sea una queja no justificada, porque es una queja justificada. Yo creo que estamos llegando a números en los que, bueno, esto no puede ser siempre de sacar pecho. O sea, no puede ser y este año 85, y el año que viene 94, y 108, y 120, y 200. No puede ser así. ¿Por qué? Pues porque no puede ser así. Porque cuando no es lo mismo que vaya o que utilicen los servicios públicos 100 personas en un pueblo que tienes 30 o 40 a que vayan 1.500. Es que no es lo mismo. Entonces, o adecuas las cosas o tienes un problema. Y el problema es que aquí para recaudar y para trincar pasta nos encanta, pero para buscar oye, ¿qué hacemos para que esto sea sostenible? Nos encanta el término sostenible, pero la sostenibilidad normalmente en los cargos políticos suele ser pensando en 2, 3 años. 3 sobre todo, porque voy a ver si en 3 años soy capaz de colocar los inputs que quiero para poder renovar luego después en 4. Entonces, a mí me encanta la gente que aprende a mirar a 5, 10, 15 años, tanto en lo público como en lo privado. ¿Por qué? Pues porque tienen la orientación, te dejan trabajar y al final los resultados salen. Pero cuando tienes esa hoja de ruta, cuando no la tienes, pues es lo que tenemos, improvisación tras improvisación. Y hoy cierro la legislación moratoria, mañana cierro, no hay hoteles, mañana si quieres un hotel en Tenerife, pues un 5 estrellas porque hemos apostado por el lujo o no tiene ninguno. Bueno, Te voy a poner un ejemplo. Uno de los leitmotiv del gobierno anterior al que existe ahora mismo en Baleares era una ley que prohibía la construcción de nuevos hoteles en Baleares, una moratoria. ¿Cuántos solares hay hoteleros en Baleares a día de hoy, al menos en Mallorca, que pudieran transformarse en hoteleros? Pues resulta que hay 6 solares y se ha vendido, o sea, se podrían construir claro. 6 hoteles. Y se ha vendido como un congelamiento de la posibilidad de crecimiento. Es decir, no vamos a permitir que se construyan 6 hoteles, que 6 hoteles a 250 habitaciones, pues estamos hablando de 1.400 habitaciones. ¿Vale? En el mejor de los casos, multiplicado por 3, estaríamos hablando de 4.000 clientes más. Y parece que con eso han solucionado el problema de la masificación. Es decir, Claro. vamos a quitar la posibilidad de que en esos 6 solares hoteleros se construyan hoteles, pero es que 6
hoteles, que tenemos 1.400. O sea, el Pero, bloquear 6 hoteles es la solución suya a que no crezca el turismo. claro, pero porque todo es demagogia, Tony, porque Claro. mira, las inversiones hoteleras en el 23 fueron 171 transacciones hoteleras, es decir, de cambio de propiedad. Se realizaron 34 operaciones de desarrollo de suelos. 34 en el 2020. 34, claro. Si tú te A coges a nivel de político de España. turno, sí, sí, y si te dice que el político de turno te dice que el problema es porque tenemos que tal, pues claro, tú en la televisión esto sale y todo el mundo dice, joder, es que los hoteleros son, hostia, es que esto, es que la industria, es que tal. Oye, pues cógete los datos y sal y di la realidad. Y luego veremos si es mucho o es poco, pero di los datos. Yo sabes que vivo de los datos y es que a mí me gusta que sean datos reales. Cuéntame la realidad. O sea, ¿qué es esto? No, y vienen los fondos buitres y no vienen los fondos de inversión están aquí y como todo hijo de vecino, pues es un negocio y buscan su rentabilidad y buscan minimizar su riesgo. Y esto es la realidad que tenemos aquí, que veo algunos financieros, saben de lo que estoy hablando. Entonces, a ti no se te ocurre prestar el dinero y no tener un retorno de lo que estás prestando. Pues, coño, pues los fondos te hacen lo mismo. Entonces, tenemos la tendencia de intentar manipular al que te está escuchando. Y eso en este sector, yo creo que ya habría que manifestarse para decir, oye, basta ya de que nos toméis el pelo, basta ya de que os gastéis nuestro dinero que nos lo estamos currando y empezar a ponerles el cascabel y decir, oye, o empezáis a gestionar lo público como nos obligáis a todos, a todo autónomo de este país a gestionar lo privado, o si no, largaros del país. En Estonia vais a encontrar condiciones mucho mejores para cualquier político que quiera ganar lo que está ganando en España sin justificar, pues que se vaya a Andorra o que se vaya a Estonia o a Irlanda, que va a pagar menos impuestos. O sea, que no tiene problema. Bueno, de hecho no he podido encontrar el artículo, pero lo curioso es que había un artículo hace poco de un catedrático que decía turismofobia, todos somos turistas. O nosotros cuando viajamos a Roma, a París o viajamos a Tenerife, no somos turistas. Solamente son turistas los que vienen a molestarme en mi comunidad, en mi barrio, en mi ciudad, porque nosotros también viajamos. Es que lo curioso es que consideramos que existe una turismofobia y a lo mejor algunos de los que aparecen en la manifestación son propietarios de un Airbnb y al mismo tiempo se pegan 3 viajes al año. Pero lo que no quieren es que en su barrio haya masificación. Cuando en realidad no existe. Lo único que sucede es que hay momentos concretos en puntos concretos que porque no se ha desarrollado absolutamente nada en los últimos años, pues generan un punto de inflexión. Es decir, si tú te vas por el centro de Palma, pues a ciertas horas es cierto que entre los cruceros que llegan y la gente que un día que hace mal tiempo, la gente no quiere estar encerradito en el hotel. Pero de nuestros hoteles sale poca gente o sale relativa gente. Los que más salen a ver cosas son aquellos que en realidad no tienen una instalación hotelera en la que puedan tener muchas cosas. Tengo una piscina para niños, tengo una zona de spa, tengo una serie de cosas y el cliente, si sale del hotel, no te voy a decir que vaya a estar 7 días encerrado en el hotel, pero sale mucho menos que uno que está en un apartamento que lo único que tiene es que se tiene que hacer el desayuno, se tiene que hacer la comida y tiene que hacerse la cena. Pues se va a salir a desayunar fuera, a lo mejor se va a ir a comer, se quiere ir de tiendas, no tiene piscina en el apartamento o en la casa en la que está. Hay que ser coherentes con todas las cosas que suceden, pero bueno, aquí lo más sencillo para todos es, me molestan, pero cuando yo viajo no molesto. Turista también es el que va de Alcudia a Palma y de Palma a Alcudia, ¿no? Al fin y al cabo, eso también es turismo, aunque sea para ir a comer a la Ni capital. más ni menos. Oye, ya me hemos pasado muchísimo de tiempo, pero bueno, ha habido mucha gente que ha continuado, así que por eso no se ha cortado. Pero vamos a rematar ya, que ya es tarde. Un minutillo, final. Año de récord, ocupaciones muy altas, tarifas por las nubes. De cara a final de temporada para algunos, en el caso de Fran, arranque de la nueva temporada de invierno en Canarias, ¿cómo, en un minuto, cómo pinta el futuro a corto plazo, los próximos meses? ¿Cómo lo veis? En mi caso, por lo que nosotros estamos analizando, lo que vemos es mucha diferenciación entre diferentes tipos de clases. Es decir, la sensación que estamos viendo es que se está perdiendo un poco la clase media y se está viendo mucho como la clase un poco más alta y un poco más baja. ¿Esto cómo nos influye a nosotros? A nosotros nos influye que sobre todo las tipologías que son intermedias se venden menos, ¿no? Pero sin embargo, nosotros lo que nos hacemos es enfocarnos a productos de mayor nivel
y revisar los que son de bajo nivel para intentar equilibrarlos y subirlos un poco. Es decir, ¿cómo veo yo el 2025? Los números iniciales parecen que bien, pero sí es cierto que noto cierto desgaste económico. Eso quiere decir, por ejemplo, cuando alguien viene al hotel con un X cantidad en todas sus vacaciones, veo que la cartera, es decir, cuando llega un cliente tiene X dinero en su cartera para gastar en sus vacaciones, veo que cada vez ese dinero es menor. Es decir, vienen para disfrutar de sus vacaciones en el hotel y ahí es donde llegan. Entonces, eso es un síntoma de desgaste de precio. Un síntoma de desgaste de precio. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que todo el destino va a bajar el precio? No, no es excusa. Es decir, tu hotel forma parte de tu hotel y tu hotel tiene un valor que tienes que trabajarlo para que ese valor-precio sea adecuado. Pero sí es cierto que como plaza, poco a poco ese desgaste va a ir bajando y no sé si será en medio de 2025, finales de 2025, invierno 25-26, pero sí es cierto que habrá un equilibrio y ya se está notando, por ejemplo, en las contrataciones que se están realizando ahora. No es el mismo incremento lo que se está aplicando ahora que lo que se ha aplicado hace un año en la anterior, los incrementos. Así que, si tuviera que decir dónde podríamos ubicarnos, diría que ADR de 24, ocupación de 23, ¿vale? Más o menos así, es la sensación que me da, ¿vale? Ujú. Perfecto resumen, muchísimas gracias. Chema. Yo, yo pido contención en la parte de los precios y del ADR. Contención digo con mucha contención, ¿vale? Eh, Crecer un 3% en la parte de ADR puede parecer muy poco, pero creo que es muy interesante en lo que supone Run Revenue, como siempre, ¿vale? En la parte de habitación y tener una estrategia muy potente de upsell y de cross-sell para que el RevPAR sea mayor. O sea, intentar que los ingresos complementarios a lo que es la parte de habitaciones sean un foco de trabajo principal. ¿Por qué? Porque justamente donde estaba apuntando Frank, que es el tema de que hay un límite en la parte de habitación, es mucho más fácil que el cliente perciba de manera más directa y más gratificante un gasto in-house, es decir, lo que tienes para poder gastar cuando estás en mostrador o cuando estás en las instalaciones, que el hecho de tener que pagarlo antes de llegar a tu check-in, ¿vale? Entonces, contención en la parte de lo que supone el Room Revenue, intentar tener potencia en la parte de upsell y cross-sell para que el RevPAR final crezca y crecerá en torno a un 7 o un 10%, que creo que es un presupuesto en torno a un 7 al 10 máximo, creo que estaría muy bien apuntado para 2025. Por lo cual, no hablo de bajada, pero hablo de trabajo duro para poder volver a estar en un crecimiento. Yo creo que la necesidad de que la gente salga de vacaciones sigue estando ahí. Después de la pandemia parece que es una necesidad imperiosa. Ya lo era anteriormente, pero ahora con más necesidad parece que la gente necesita salir sí o sí. Generar y pagar créditos para disfrutar de sus vacaciones, acortar posiblemente estancias. Ya tenemos tipologías de habitaciones que cuesta un poco más introducirlas en el mercado con una venta anticipada. Potenciar upselling y cross por descontado. No calculo, los incrementos para el año que viene no son ninguna barbaridad, ¿vale? A nosotros se nos viene un convenio de hostelería, ¿no? O sea, al final consigues ciertos incrementos y se van por otros lados, tanto por la parte de gastos Mm. global. No digo que no se merezcan ese incremento, me refiero a que al final lo que tienes que compensar es una parte con la otra, ¿vale? Y yo me gustaría llegar a ese 10, pero creo que el año que viene va a ser más en torno al 5, o más cercano a ese 5. Creo que ya la gente lo empieza a pasar un poquito mal a nivel general en Europa. Este año se ha visto en según qué momentos un retraso en lo que eran las reservas, sobre todo en lo que era temporada alta. Agosto muy bien, julio ha costado, ha ido por barrios la semana, ¿vale? Que es nuestra temporada alta y nosotros, si nos falla la temporada alta, nos falla la temporada completa. Ahora mismo lo que es el final de temporada en Baleares está en cifras positivas por encima del año pasado, pero hay una tendencia completamente diferente. Hay un poquito más de anticipación que años anteriores, no prepandemia, sino post-pandemia. Es decir, cada año tenemos un poquito más de anticipación de reservas, pero sigue habiendo mucho last minute, ¿vale? En nuestro caso lo importante es que siga habiendo la capacidad aérea que hay y que no se cambie de destino para que al final, a través de esa capacidad,
Si las compañías aéreas tampoco se vuelven locos, porque hay algunos momentos que te sacas un billete y parece que te vas al Caribe. Palma-Berlín para la ITB ahora mismo ya está en 380 euros. Es el mes de marzo, ¿eh? Principios de marzo, ¿no? Y no vamos a la ITB para trabajar, no vamos de ocio, con lo cual el que viene de Berlín en el mes de marzo a Mallorca, que en el mejor de los casos es un cicloturista, le cuesta más el billete de avión que el hotel. Claro, como vosotros en islas es verdad que la variable de la conectividad y del componente aéreo es fundamental, porque las propias compañías por operativa y por precio en según qué islas te sacan de mercado. O sea, podrías regalar la habitación del hotel, pero te sale tan caro el vuelo que es que no le sale rentable irse a Menorca o a Ibiza o a según qué isla en según qué momento, con lo cual, claro, esa parte hay que tenerla muy presente. Sí. Perfecto, pues si os parece, rematamos aquí con esos resúmenes que habéis hecho. Vamos a seguir creciendo, vemos, pero que no se nos salte las costuras, ¿no? En el 2025 al turismo en España. Fran, Chema y Tony, muchísimas gracias. Los tres hemos aprendido un montón, yo creo, todos los que estamos aquí, y los tres profesores del programa Advanced Revenue Management que arrancamos en unas semanas. Esto está grabado, así que las apuestas se quedan ahí. Preguntaba a alguien en LinkedIn si está grabado, pues sí está grabado y colgaremos el enlace. Así que muchísimas gracias a los tres por vuestra sabiduría compartida y al resto por estar aquí esta casi hora y media. A todos por aguantarnos. Perfecto, ni más ni menos. Muchas gracias. Muchísimas Hasta otra. gracias. Un saludo a todos, chao. Gracias. Chao. Adiós.